Este programa forma parte de OnePlace, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen informativo diario. Hoy analizamos las noticias más impactantes de la jornada, desde crisis institucionales hasta movimientos clave en la política nacional e internacional. Petro ordena liquidar 7 EPEs en quiebra. Amenazan a testigo clave contra Ricardo Roa. Fallas de nueva EPSI causaron muerte infantil. Alertas ignoradas sobre irregularidades en STF Capital. Mandatarios locales impulsan fichas al nuevo Congreso. Iván Cepeda, declarado persona non grata. Petro y Macron buscan paz en Oriente. Polémica por llamado Aminga del Pacto. Denuncian manipulación financiera contra de la Espriella. Crimen organizado amenaza a los gobiernos locales. Empezamos con la salud. La situación del sistema de salud en Colombia ha dado un giro drástico tras la orden del presidente Gustavo Petro de liquidar al menos 7 EPEs que se encuentran en quiebra. Esta medida, que involucra directamente a los ministerios de Hacienda y Salud, surge como una respuesta contundente tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. La decisión no es menor, ya que afectaría a cerca de 12 millones de afiliados que quedarían en la incertidumbre total. Es alarmante ver cómo la Contraloría General reporta que estas entidades intervenidas acumulan deudas que superan los 32 billones de pesos. La liquidación parece ser la única salida administrativa que ve el gobierno ante la imposibilidad de reformar el sistema por vías legislativas. Sin embargo, el traslado de estos millones de usuarios representa un reto logístico y financiero sin precedentes, especialmente después de que se suspendiera el decreto que facilitaba dicho proceso de transición masiva. Cambiando de tema judicial, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha encendido las alarmas al confirmar que el testigo principal en el caso contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, está recibiendo amenazas de muerte. Aunque la Fiscalía no reveló oficialmente la identidad por seguridad, diversos medios apuntan a que se trata de Luis Enrique Rojas, expresidente de Ocol. Rojas ha sido una pieza fundamental al denunciar presuntas irregularidades y tráfico de influencias que involucran directamente a la cúpula de la petrolera estatal colombiana. Este escenario es sumamente delicado para la justicia, ya que Ricardo Roa fue imputado recientemente por estos cargos. La fiscal Camargo aseguró que el programa de protección de testigos ya está evaluando el nivel de riesgo para adoptar medidas urgentes. La integridad de este testigo es vital para el desarrollo del proceso, pues sus declaraciones podrían comprometer no solo a Roa, sino a otros altos funcionarios. La presión sobre la Fiscalía para garantizar su seguridad es ahora máxima y prioritaria. Siguiendo con negligencias graves. Un informe desgarrador de la Procuraduría General de la Nación ha determinado que la muerte del pequeño Kevin Acosta, de solo 7 años, fue consecuencia directa de fallas administrativas de la nueva EPES. El menor, que padecía hemofilia, falleció debido a la falta de entrega de sus medicamentos esenciales. Según la investigación, 2 IPs suspendieron el suministro de medicinas porque la nueva EPES, actualmente intervenida por el gobierno, no había cumplido con los pagos correspondientes, dejando al niño sin su tratamiento vital. Lo más indignante de este caso es la respuesta política inicial. El presidente Petro había culpado públicamente a la madre de Kevin, Judy Pico, sugiriendo que el niño murió por salir a montar bicicleta. Ahora, la Procuraduría ha compulsado copias a la Fiscalía para investigar a los responsables y ha abierto un proceso formal contra Óscar Galvis, el interventor de la entidad. Este hallazgo desmiente la versión oficial y pone el foco en la crisis de gestión que sufren los pacientes más vulnerables. Pasamos al sector financiero. Nuevas revelaciones en Chile muestran que la Comisión para el Mercado Financiero ya conocía las irregularidades de la corredora STF, capital mucho antes de que estallara el escándalo. Se han identificado al menos 4 informes críticos y casi 200 correos electrónicos
intercambiados desde enero de 2021. Estos documentos alertaban sobre graves problemas de liquidez y deficiencias en la gestión de la firma liderada por los hermanos Ariel y Daniel Sauer, evidenciando que las señales de alerta estuvieron presentes durante años. Es sorprendente que, a pesar de contar con toda esta información técnica y comunicaciones directas con los ejecutivos, la suspensión de la corredora solo ocurrió 2 años después. Este desfase temporal plantea serias dudas sobre la eficacia de la supervisión financiera y la rapidez de respuesta de los organismos reguladores. El caso de Hermosilla ha destapado una red de influencias que explicaría por qué estas advertencias tempranas no derivaron en acciones preventivas más severas, permitiendo que la situación de insolvencia se agravara. Hablemos de poder regional. Dejaba que mi aviso haga ocasión, en Pedace de la Vida, un análisis detallado sobre la conformación del próximo Congreso revela que el poder de los mandatarios locales sigue siendo determinante en la política nacional. De las 291 curules disponibles por el periodo 2026 a 2030, el 20% estará ocupado por candidatos que contaron con el respaldo directo de gobernadores o alcaldes. Esta tendencia confirma que tener un aliado en el poder regional es el impulso más efectivo para asegurar un espacio en el legislativo colombiano. Lo que llama la atención es la diversidad de estos vínculos, que incluyen desde familiares directos como hijos y hermanos, hasta aliados estratégicos sin ninguna experiencia política previa. En cada departamento analizado, al menos un mandatario local logró posicionar con éxito a su ficha política. Este fenómeno refuerza la idea de que las estructuras de poder regional actúan como grandes electores, consolidando clanes políticos que mantienen su influencia a través de la representación en el Congreso, independientemente de las dinámicas de los partidos nacionales. Ahora tensiones en Antioquía. La Asamblea de Antioquía ha tomado una decisión política sin precedentes al declarar al senador y candidato presidencial Iván Cepeda como persona non grata. 14 de los 26 diputados firmaron una carta de rechazo tras un discurso de Cepeda donde vinculó a la región con el paramilitarismo y el narcotráfico. Los diputados argumentan que estas declaraciones estigmatizan injustamente a una tierra que definen como pujante y resiliente, generando un clima de confrontación directa entre el liderazgo regional y el aspirante de la izquierda. Esta declaración refleja la profunda polarización que vive el país de cara a las próximas elecciones presidenciales. Para los diputados paisas, las palabras de Cepeda no son solo una crítica política, sino un ataque a la identidad y la historia de Antioquía. Por su parte, el sector que apoya a Cepeda ve en esta medida un intento de silenciar el debate sobre la violencia histórica en la región. La controversia subraya cómo el discurso de campaña está tocando fibras muy sensibles en los territorios. Mirando hacia afuera. En el plano internacional, el presidente Gustavo Petro ha mantenido una conversación estratégica con su homólogo francés, Emmanuel Macron. El foco principal de la llamada fue la crisis en Medio Oriente y la búsqueda de un cese al fuego inmediato. Petro busca consolidar una alianza internacional que presione por la paz en la región y ve en Francia un aliado clave para movilizar a otros países europeos. Además, aprovecharon el espacio para discutir la compleja situación política en Venezuela y posibles rutas de mediación diplomática. A través de sus redes sociales, Petro expresó optimismo sobre el papel que Macron puede desempeñar para destrabar el apoyo de más naciones hacia una solución negociada en el conflicto palestino-israelí. Esta gestión refuerza la intención del mandatario colombiano de posicionarse como un líder global en temas de paz y derechos humanos. La interlocución con potencias europeas es fundamental para su agenda, especialmente cuando busca equilibrar las tensiones regionales en América Latina mientras mantiene una voz activa en los grandes conflictos mundiales actuales. Volviendo a la campaña, el senador Alexander López ha generado una fuerte polémica tras su regreso al Congreso
al convocar a una minga permanente en apoyo a la candidatura de Iván Cepeda. Sus palabras sobre montar en la chiva de la Revolución Ciudadana han sido interpretadas por la oposición como un llamado velado a bloqueos y movilizaciones sociales agresivas. López enfatizó que la estrategia debe centrarse en ganar en primera vuelta, advirtiendo que llegar a un balotaje representaría un riesgo crítico para la continuidad del proyecto político del pacto histórico. La molestia en los sectores de oposición no se hizo esperar, calificando el mensaje como incendiario y divisivo. El uso del término minga, tradicionalmente asociado a la resistencia indígena, se percibe ahora como una herramienta de presión política en las calles. Esta retórica de ganar sí o sí en la primera vuelta muestra la urgencia y la tensión interna dentro de la coalición de gobierno, que teme que una unión de fuerzas opositoras en segunda vuelta pueda arrebatarles la posibilidad de mantener la presidencia del país. Denuncias de manipulación digital. El movimiento Defensores de la Patria, que respalda al candidato Abelardo de la Espriella, ha denunciado una supuesta manipulación financiera en la plataforma Polymarket. Según la campaña, se habrían invertido más de 200 millones de pesos para distorsionar las apuestas electorales y atacar la imagen del candidato. Denuncian el uso de estrategias sofisticadas como el spoofing financiero, inyección masiva de capital y el empleo de algoritmos automatizados para alterar las tendencias de percepción pública en una plataforma que, cabe recordar, está prohibida legalmente en Colombia. Esta denuncia surge tras una investigación periodística que puso en duda la legitimidad de los movimientos de dinero en estos mercados de predicción. El equipo de la Espriella sostiene que estas acciones buscan crear una falsa narrativa de derrota para desincentivar a sus votantes. El uso de bots y tecnología avanzada para influir en la opinión pública a través de apuestas financieras es una frontera nueva y peligrosa en la política nacional, planteando desafíos inéditos para las autoridades electorales y la transparencia de la campaña actual. Finalmente, democracia bajo amenaza. Un análisis reciente pone de manifiesto la grave erosión democrática causada por la intimidación del crimen organizado contra los gobiernos locales. Diversos alcaldes en regiones críticas han reportado amenazas directas que limitan su capacidad de gestión y ponen en riesgo su integridad física. Este fenómeno no es aislado, sino que responde a una estrategia de los grupos armados para controlar territorios clave, debilitando la presencia del Estado y capturando las instituciones municipales, mediante el miedo, lo que impide el desarrollo normal de las políticas públicas locales. La respuesta del Estado ante estas experiencias regionales ha sido calificada como insuficiente por diversos expertos. La falta de garantías de seguridad para los mandatarios locales no solo afecta a las personas, sino que socava la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Es urgente que se implementen medidas de protección integral que permitan a los alcaldes ejercer sus funciones sin la sombra de la coacción criminal. Sin una intervención decidida, el poder local seguirá siendo vulnerable a las agendas de los grupos ilegales en el país. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. No olviden suscribirse para recibir su resumen diario y mantenerse al tanto de las noticias que definen nuestro presente.